porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza en la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos y que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajos de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del martes 11 de agosto nos recibe con una realidad que no es sorpresa, al contrario, es la ratificación de un señalamiento que ha venido haciendo la sociedad venezolana desde hace semanas, desde hace meses incluso. Tiene que ver con el tema del comportamiento ante la pandemia. Recordemos nosotros, la Sociedad Venezolana de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas advirtió hace aproximadamente ya 2 meses y medio que el modelo matemático que ellos habían corrido para prever el desarrollo posible de la pandemia señalaba que para aproximadamente el mes de agosto podríamos estar nosotros por el orden de los 1.000 casos diarios. En aquella oportunidad el poder reaccionó de manera torpe, de manera grotesca, de manera grosera, no solamente ignorando las advertencias de los académicos, de los científicos, sino incluso intentando acallar sus voces utilizando amenazas burdas de represión brutal. La operación Tum Tum, asimismo, fue la expresión utilizada por uno de los jerarcas del régimen, jerarca que por cierto hoy se encuentra recuperándose, según la propaganda oficial, precisamente del COVID-19. Pues bien, ese mismo modelo matemático alertaba que para los meses de septiembre, octubre, de no haber cambios importantes en el manejo de la pandemia, en la conducción de la lucha de la sociedad venezolana y del Estado venezolano contra la pandemia, de no producirse esos cambios, podríamos estar nosotros ante un escenario que nos colocara en aproximadamente 4.000 casos diarios. Pero digo todo esto porque ayer lunes, que se inicia el periodo de llamada flexibilización por parte del gobierno, por parte del régimen del señor Maduro Moros, el mismo equipo de Maduro Moros registra una cifra de nuevos contagios del orden de los 900 y tantos casos, casi 1.000 nuevos casos. Señores, aquí hay cosas que tienen que ser estudiadas con cuidado y debatidas con responsabilidad. Hoy a las 11 de la mañana está convocado un encuentro con los medios por parte de Conindustria y Consecomercio, es decir, los industriales y los comerciantes de este país van a hacerle una propuesta conjunta a los venezolanos sobre este tema, sobre el tema de cómo reactivar de manera segura el país. Ojo, es absolutamente claro que teniendo nosotros una economía tan postrada, tan deteriorada, tan debilitada, teniendo nosotros nuestros actores económicos en un estado prácticamente como que si los hubiera arrasado una guerra. Nosotros tenemos hoy menos del 30% de las industrias que teníamos en 1999
Hoy nuestros comercios a duras penas sobreviven porque, como ustedes saben muy bien, los comerciantes tienen la situación de penuria, que no es otra palabra que puede utilizarse, que tiene el resto del país, pero además ellos tienen la obligación de pagar 2 veces por prácticamente todo. Estoy hablando de los servicios públicos. Es decir, ellos tienen que pagar la factura de Hidrocapital, abultadísima, por cierto, pero al mismo tiempo tienen que pagarle al proveedor privado el camión cisterna, porque si no, no pudieran abrir el negocio. Ellos tienen que pagar la factura eléctrica, sí, pero al mismo tiempo tienen que comprar la planta eléctrica y comprar el combustible para la planta eléctrica, porque si no, no pudieran extender el negocio. Ellos tienen que pagar la factura abultadísima del aseo urbano, pero al mismo tiempo tienen que pagarle a el prestador privado de servicios que recoge la basura y se la lleva en un camión privado, porque si no, bueno, tendría inundado el negocio de basura todo el tiempo. En esa condición sobrevive el industrial, en esa condición sobrevive el comerciante en nuestro país, en nuestra ciudad capital. Por eso, tan importante este evento que va a tener lugar hoy a las 11 de la mañana, repito, un encuentro con los medios de comunicación conjunto, simultáneo, la gente de Comercio, la gente de Industria, gente seria, gente de trabajo, gente responsable. Ahora bien, una cosa es eso, una cosa es establecer un conjunto de protocolos que permitan efectivamente la reactivación segura de lo que queda de la economía venezolana. Una cosa es eso y otra cosa es esta danza extraña de órdenes y contraórdenes, esta danza extraña de voces en un sentido y voces en el otro. Y ahora aquel desorden de hace 2 o 3 semanas aterriza en prácticamente la peor de las certezas. Sí, el gobierno está dispuesto a relajar, porque la palabra flexibilización es un eufemismo lamentable, a relajar la cuarentena precisamente cuando la expansión de la pandemia alcanza nuevos picos. ¿Qué están buscando? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué tiene que ver este tipo de comportamiento? ¿Será que tiene que ver con el tema electoral? ¿Será que esta semana, precisamente porque es la semana de la inscripción de las fulanas candidaturas en un proceso electoral en el cual, por cierto, no creemos ni siquiera los que siempre hemos sido partidarios de soluciones electorales, los que siempre hemos sido partidarios de resolver a través de la vía del voto los conflictos que hay en la sociedad venezolana, ni siquiera nosotros estamos de acuerdo con la forma como se ha venido implementando esta convocatoria para diciembre de este año para las elecciones parlamentarias. ¿Será por eso que están haciendo este despropósito? Me preocupa como venezolano, me preocupa como ciudadano, me preocupa como demócrata, por supuesto, más no como opositor al gobierno, que lo soy. Yo soy opositor a este gobierno no desde 1998, no. Yo soy opositor a este régimen desde 1992, desde el cobarde golpe de Estado de 1992. Pero el tema no es, repito, oposición o gobierno. El tema es sentido común. Las cifras dadas ayer por el gobierno nacional, repito, nos ubican casi en 1000 nuevos casos diarios. Casi. Y todos sabemos que esas cifras, además de que son viejas, están señaladas de presentar un subregistro atroz. En esas condiciones vamos nosotros a esta situación de supuesta
relajación de la cuarentena. Yo simplemente quiero dejar sentado muy firme, muy claro, muy sereno, pero muy responsable mi palabra de preocupación ante esto. Fue absolutamente claro el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano. Fue absolutamente clara la doctora Patricia Valenzuela, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología. Las recomendaciones internacionales para proceder a la flexibilización o no de la cuarentena tienen que ver con varios factores. Dos de ellos son fundamentales. Uno, el que durante 14 días consecutivos anteriores a el momento en que se inicie la flexibilización no se hayan presentado nuevos casos. Pues no es esa la situación en Venezuela. Y dos, tener una estructura hospitalaria lo suficientemente robusta y al día como para poder atender lo que es muy previsible que se produzca nuevos brotes en virtud del proceso de flexibilización. Tampoco es el caso venezolano. Mi palabra entonces, repito, no de condena, porque no se trata de eso. No se trata de eso. Esto no es un torneo parlamentario. Ni soy yo un parlamentario haciendo uso de la tribuna. Soy un ciudadano preocupado por mí, por mi entorno, por mi familia, por mis vecinos, por los habitantes de los sectores populares donde yo vivo, lucho y trabajo, que siempre están expuestos a una situación brutal de riesgo. Y ahora esa situación de riesgo prácticamente tiene beneplácito oficial. Es muy delicado lo que estamos viviendo, muy grave lo que estamos viviendo. Y esta conducta, repito, errática, irresponsable, lo que hace es agravar ese riesgo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión y derivamos del tema sanitario al tema político. Hay un titular de nuestros colegas y admirados amigos del Pitazo que debiera concitar una mayor preocupación que la que hasta ahora ha habido. Comparto con ustedes este titular. Dice así: Exclé controlará el sistema electoral venezolano mediante contratos millonarios, según exgobernador Carlos Tablante. El exgobernador del estado de Aragua, Carlos Tablante, asegura que a través de contratos millonarios entre Exclé, Soluciones Biométricas C.A. y el gobierno de Nicolás Maduro, la empresa argentina tiene relaciones con el Banco de Venezuela, Carnet de la Patria y la creación del Petro, entre otros campos de actividad oficial. En efecto, nos dicen acá, el gobernador de Aragua
Carlos Tablante, el ex gobernador de Aragua, Carlos Tablante, denunció que la empresa Excle Soluciones Biométricas CA, que trabaja desde el año 2004 con el sistema biométrico del CNE, mantiene contratos millonarios con el gobierno de Nicolás Maduro para obtener el control del proceso electoral venezolano. Todo huele a fraude en el Consejo Nacional Electoral, dice Carlos Tablante. La empresa argentina Excle Soluciones Biométricas CA mantiene millonarios contratos con la cleptocracia madurista, en el Banco de Venezuela, en el Petro, en el Carnet de la Patria, Captahuellas, entre otros, dijo Tablante en su cuenta Twitter el pasado domingo 9 de agosto. ¿Dónde quiero yo rogarles que coloquen la atención? El Carnet de la Patria no es un pedacito de plástico. El Carnet de la Patria no es un pedacito de cartón. El Carnet de la Patria es mucho más que un carnet. Estamos hablando de un sistema de información. Señores, todos los que crean que el régimen es primitivo, tienen razón. Todos los que crean que el régimen es atrasado, tienen razón. Todos los que crean que el gobierno es sistemáticamente pirata en casi todo lo que emprenda, tienen razón. Pero subrayo, casi, porque en todo aquello que tiene que ver con el control del poder, con la mantención del poder, con la expansión del poder de ellos sobre el Estado y sobre la sociedad, en eso son muy serios, en eso son muy eficaces y en eso son tremendamente modernos. El Carnet de la Patria, repito, no es un pedacito de plástico vinculado específicamente a un programa alimentario. No. El tema no es el CLAP, las bolsitas o las cajas. No. El Carnet de la Patria es una Big Data, es una estructura en la que se cruzan todas las salidas de información sobre la vida de los ciudadanos venezolanos en una sola forma de accesar esa información y de esa manera establecer o posibilitar el que se establezca control sobre la vida de los ciudadanos. Entonces, si tú tienes negocios con el Estado, si tú tienes contrataciones privadas, si tú obtienes algún tipo de beneficio en algún programa social, si tú tienes, además tu información económica regular, todo eso está allí. ¿Tú te imaginas lo que significa que la misma empresa que hace eso tenga además el control del sistema electoral, tenga oficialmente el control del sistema electoral? ¿Tú te imaginas lo que eso significa a los efectos del tema de la soberanía popular, de la soberanía del ciudadano frente al Estado? Quítale que sea el chavismo. Puede estar el Estado controlado por quien te dé la gana. Estamos hablando de la soberanía del ciudadano frente al Estado. ¿No te imaginas lo que eso significa? Bueno, eso es lo que está planteado, al menos como posibilidad y como factor de alerta, que, repito, yo no he visto que haya sido procesado, que haya sido denunciado, que haya sido advertido por la clase política venezolana. Recordemos, el exgobernador Carlos Tablante fue fundador del Partido Movimiento del Socialismo, se desvinculó de esa organización hace ya bastante tiempo, ha estado vinculado en años más recientes a Voluntad Popular en términos de militancia y asesoría. Su perfil, ¿no?, lo ubica más bien como una persona que se ha dedicado a investigar la trama de la corrupción en Venezuela y ha escrito incluso importantes trabajos, importantes libros sobre la materia. Voy a repasar para ustedes lo que son los mensajes que colgó el pasado domingo en su cuenta de la red social Twitter. 1. Todo huele a fraude en el CNE. La empresa argentina Excle Soluciones Biométricas mantiene millonarios contratos con la cleptocracia madurista, Banco de Venezuela, Petro, Carnet de la Patria, Captahuellas, entre otros. Ese es el primer mensaje. 2.
Ahora, en un conflicto grotesco de intereses, Exclé obtiene el control del sistema electoral a través de las máquinas y el software de votación, sustituyendo a Smartmatic, luego que ésta denunciara el fraude de las últimas elecciones. 3. Después del sospechoso incendio en el que se quemaron las máquinas de votación, Maduro decidió comprar nuevas máquinas a un proveedor chino no identificado a través de Exclé, que también le proveerá del software necesario, es decir, un sistema electoral a la medida del cliente. El cliente, por supuesto, no es el Estado venezolano. El Estado venezolano es quien paga. La nación venezolana es quien paga. Usted y yo somos los que pagamos, pero el cliente, el que establece las características y prerrogativas de eso que está comprando, es Maduro. Eso es lo que nos dice acá el señor Carlos Tablante, ex gobernador. 4. Para aumentar aún más las sospechas, Rafael Simón Jiménez, en su renuncia como rector del Consejo Nacional Electoral, ha dicho que los periodistas deben investigar el contrato con esa empresa argentina aprobado por la directiva anterior encabezada por Tibisay Lucena. 5. Surgen las siguientes preguntas. ¿Cuál es el precio por máquina y cuántas se comprarán? ¿Cuánto cuesta el software? ¿Cómo se realizarían las operaciones financieras a pesar de las sanciones? ¿En qué moneda y con cuáles bancos? ¿Con qué empresas se trianguló la negociación? 6. Más preguntas. ¿Cuál es el vínculo entre los dueños de Exclé, Guillermo y Eduardo San Agustín, con Jorge Rodríguez y el teniente coronel del Ejército, Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector suplente del Consejo Nacional Electoral? 7. En relación a la violación de la Constitución, así como la selección del Consejo Nacional Electoral que debe hacer la Asamblea Nacional por consenso, la representación parlamentaria, el voto indígena y la propuesta de suspender la farsa electoral, suscribimos el decálogo de la Asamblea Nacional y las recomendaciones de Andrés Caleca. Como ustedes saben, Andrés Caleca es el expresidente del Consejo Nacional Electoral que ha planteado como necesario, como indispensable, una posposición del evento electoral de diciembre próximo para que este pueda ser realizado en fecha posterior en condiciones sanitarias, técnicas y políticas que lo conviertan en un evento electoral viable, en un evento electoral útil al país. Estos son los mensajes que sobre este tema difundió el exgobernador Carlos Tablante y de los cuales se hace eco el medio electrónico El Pitazo. Como pueden ver, básicamente las preocupaciones de Tablante están vinculadas a los aspectos técnicos puntuales y sobre todo financieros del asunto. Dice, bueno, ¿quién es ese proveedor? ¿En qué moneda se hizo el acuerdo? ¿Cuáles bancos son los utilizados? ¿Qué empresa se utilizó para triangular la operación? Además, ¿cómo es eso que alguien hace una operación de ese tamaño? Originada además en un hecho tan sospechoso todavía no aclarado como es la misteriosa quema de todo el parque electrónico del Consejo Nacional Electoral en una sola instalación, los galpones esos que estaban en Mariche, que sospechosamente se incendiaron. En ese contexto de opacidad hay más opacidad todavía. Se hace una transacción de este tamaño sin que nadie sepa quién licitó eso, cuál fue el mecanismo de control utilizado. Pero más allá de eso, insisto, y yo se lo planteo con mucha humildad a los dirigentes políticos de este país, no existe, tengo entendido, una comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Yo sé que está muy golpeada, yo sé que está muy cuestionada incluso, pero tengo entendido que existe todavía, ¿no? Y una comisión de política interior, asumo. Tiene que haber alguien que además de dar declaraciones y pelearse entre ellos, puedan estar pendientes de cosas como esta, porque más allá, subrayo, del tema técnico, más allá del tema procedimental, del tema legal, del asunto del hardware, del asunto del software, de cuál fue el banco utilizado o cuál fue el testaferro necesario para la triangulación. Más allá de eso, hay un tema muy de fondo, que es el tema
del uso de la tecnología como elemento de control de la vida del ciudadano. Mira, las dictaduras del siglo XXI no solo utilizan armas de fuego, garrotes, esposas, calabozos, no, también utilizan muy alta tecnología. En el caso de China, por ejemplo, ustedes no ven las manifestaciones que se producen en Hong Kong contra la pretensión del gobierno de Pekín de imponer también sobre la isla los mismos usos represivos que en el resto de China continental. Cada vez que ustedes ven esas manifestaciones, ven a los manifestantes, a las personas que protestan, utilizando cualquier tipo de mecanismo para ocultar su rostro. Lentes, bufandas, capuchas, lo que sea. Utilizan también apuntadores láser, ¿no?, para tratar de enceguecer las cámaras. Porque en esa sociedad, por cierto, ultra tecnológica, el régimen utiliza sistemas de inteligencia artificial y mecanismos de reconocimiento facial, no para proteger al ciudadano, sino para ejercer violencia política contra el ciudadano. Aquí no estamos en esos niveles de tanto desarrollo, ¿verdad? Aquí, bueno, si no funcionan ni los semáforos, ¿qué te puedo decir yo de los sistemas de cámaras? Funcionarán en algunos edificios públicos y de casualidad. Pero, el manejo de la información, la centralización de la información, sí está siendo utilizado como un elemento de control político. Entonces, si es cierta esta información que en su denuncia plantea el exgobernador Tablante, es decir, si la misma empresa que está detrás del Carnet de la Patria es quien va a manejar ahora todo el sistema electoral venezolano, sí, pues que nadie tiene dos dedos de frente para entender la naturaleza de eso, de ese peligro, de esa amenaza. No una amenaza contra la oposición, sino contra la vida, la privacidad y los derechos del ciudadano venezolano. Es que nadie, ningún vocero político va a investigar y a plantear claridad sobre este tema tan delicado. Nosotros nos queremos para eso. Este país los necesita para eso. No solamente para pelearse entre ellos, sino para investigar situaciones como estas y darle a la sociedad venezolana un camino para luchar contra estas cosas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora en este tercer segmento del programa, junto con mi responsabilidad como ciudadano de compartir información. Hay algunas diferencias importantes entre lo que es
la conducta del militante político, del dirigente político y del activista ciudadano. Son dos realidades distintas. Por cierto, no estoy haciendo un planteamiento antipolítico, no. Yo creo que el trabajo del político es un trabajo muy importante. Como bien decía el Papa, la política puede ser la forma más elevada de la caridad. En mi humilde opinión, la política es un servicio público fundamental, porque si no se ejerce bien ese servicio público fundamental, que es la política, los demás servicios públicos no funcionan. Ni el agua, ni la luz, ni el aseo urbano, ni la telefonía. Si no hay políticos serios haciendo su trabajo, todo lo demás empieza a funcionar mal. Por eso, insisto, mi planteamiento al explicar que la actividad del dirigente político es muy distinta al activista ciudadano, no estoy mereciendo la figura del dirigente político, estoy simplemente estableciendo un hecho. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, por ejemplo, el activista ciudadano no se plantea la búsqueda de espacios administrativos de poder. El concepto del poder para el ciudadano es diferente al concepto del poder para el político. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, estoy diciendo que para el político el poder es un sustantivo, es el poder, y en nombre del poder son capaces de cualquier cosa. El poder es un verbo. Es el poder ver crecer a los hijos, es el poder ver levantarse el negocio, es el poder ver mejorar al país, es el poder hacer, el poder construir, el poder soñar y el poder convertir en realidad los sueños. Ese es el poder desde el punto de vista del ciudadano. Otra de las diferencias importantes, los políticos bajan línea, ¿no? Le indican a sus militantes qué es lo que deben decir, qué es lo que deben repetir, qué es lo que deben pensar a veces incluso. Los activistas ciudadanos no bajamos línea. Nosotros compartimos información para que cada quien saque sus propias conclusiones. Y me toca en este momento, por cierto, compartir información. En el día de ayer se produjo una reunión convocada por el despacho del ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y en tanto que tal, debo subrayar, en tanto que presidente de la Asamblea Nacional, también presidente interino, presidente encargado de la República. Esa reunión que convocó fue una reunión con organizaciones de la sociedad civil venezolana, convocada de manera apresurada, de un día para otro. La convocaron para las 6 de la tarde, luego dijeron que no era a las 6 sino a las 5, luego se vino apareciendo Guaidó a las 5:20, algo así. Bueno, esa fue esa reunión, en opinión nuestra, en opinión de la Asociación Civil Rara de los Barrios, fue una reunión mal diseñada, fue una reunión no para escucharnos, no para interactuar, sino para bajarnos línea, ¿no? Y los ciudadanos, así como no bajamos línea, tampoco aceptamos que nos bajen línea. Nosotros estamos abiertos a conversar, estamos abiertos a discutir, estamos abiertos a consensuar, pero no a que nos bajen línea. Entonces quiero compartir con ustedes un breve documento que es la posición de la Asociación Civil Rara de los Barrios ante esa reunión del día de ayer y ante los temas que allí debieron tratarse. Dice así: Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y en consecuencia presidente interino de la República, su despacho. En atención a su amable invitación a reunirnos ayer lunes 10 de agosto y al documento de 2 páginas que acompañó esa invitación, nos dirigimos a usted para exponer lo siguiente. Primero, saludamos la iniciativa de convocar y realizar esta reunión. La interacción entre partidos políticos y sociedad civil, entre instituciones y ciudadanos, no debe estar mediada por la perniciosa vocería de micrófonos que en lugar de promover el debate de ideas se reduce a la difusión de consignas. 2. Deploramos, sin embargo, que esta convocatoria se produzca solo después que los partidos del llamado G4 y otras organizaciones fijaran posición sobre el evento electoral convocado
de acuerdo a los lapsos establecidos en la Constitución Nacional y reconocidos en el Estatuto para la Transición para diciembre del año en curso. Al haber aprobado y hecha pública la decisión de no participar, al margen de que pudiéramos estar o no de acuerdo con ella, la reunión a la que hemos sido convocados no tiene ya el democrático carácter de debate y consulta. Es, en el mejor de los casos, una reunión informativa y en el peor de los casos pudiera ser un intento por dar legitimidad social a una decisión partidista ya acordada. En cualquier caso, lamentamos ser invitados a apoyar un hecho cumplido y no a construir consenso sobre una estrategia que debería ser realmente unitaria. Tercero, por su intermedio, exhortamos a la clase política opositora a colocar en primer plano de sus preocupaciones y esfuerzos la atención a la aguda emergencia sanitaria que se verifica en el gravísimo marco de la emergencia humanitaria compleja. Anteponer cualquier consigna o aspiración, gobierno de emergencia nacional, cese de la usurpación, etcétera, a la construcción de acuerdos por la gente para auxiliar a los venezolanos que hoy se encuentran en situación desesperada desde el punto de vista sanitario, económico y social, no solo afectará negativamente a las mayorías nacionales, sino que además alejará las posibilidades de cambio democrático, pues esas mayorías seguirán atrapadas en la extorsión clientelar del régimen y no podrán entender por qué las fuerzas que dicen querer el cambio no se esfuerzan hoy para hacer ya el cambio que haga la diferencia entre la vida y la muerte para muchos que hoy se debaten precisamente en esa angustiosa disyuntiva. 4. Coincidimos con usted en la necesidad de que en nuestro país se realicen a la brevedad posible elecciones presidenciales, parlamentarias y de todo otro orden. Elecciones que sean libres, competitivas, con árbitro imparcial y con observación nacional e internacional calificadas. Sin embargo, insistimos en que procesos electorales con esas características, es decir, que involucren la posibilidad real de la alternancia en el poder, solamente serán posibles en el marco de un gran acuerdo nacional que dé garantías a todos los actores antes, durante y después del evento electoral, protegiendo así tanto la limpieza de los comicios como la gobernabilidad postelectoral. En ese sentido, le instamos a retomar el mecanismo de Oslo o cualquier otra iniciativa que conduzca eficientemente a la construcción de ese acuerdo y al seguimiento y verificación de su cumplimiento. Quinto, finalmente le instamos respetuosa y firmemente a que aclare al país cuál sería el escenario institucional que espera a los venezolanos más allá del próximo 5 de enero del año 2021. Queremos precisiones sobre si es cierto que el actual parlamento que usted preside invocará la tesis de la llamada continuidad administrativa, ya usada aviesamente por el oficialismo en el pasado, para mantenerse en los curules más allá del término constitucional del mandato para el que fueron electos. Nos han convocado hoy para que apoyemos unas decisiones ya tomadas. Lo menos que podemos requerir es que se nos informe con claridad sobre las consecuencias y repercusiones de tales decisiones que hoy nos piden respaldar, cuando ayer nos excluyeron del proceso de discusión en que fueron acordadas. Al despedirnos, no podemos dejar de señalarle que ninguna improvisada consulta electoral o referendo extralegal tendrá efectos que se puedan comparar a los efectos del resultado electoral del 6 de diciembre del 2015. La legitimidad democrática obtenida entonces no podrá ser mantenida por operaciones propagandísticas o de catarsis. Es necesario que en esta gravísima hora de la República la dirigencia política democrática se coloque a la altura del dolor de la población y de las exigencias de la historia. Este no es el momento de salvar a un liderazgo o a un grupo de siglas partidistas. El momento es de salvar vidas. Lo que hay que salvar es el país. Firma la Asociación Civil Radar de los Barrios. ¿Por qué esto? ¿Por qué fijamos posición de manera pública frente a este tema? Lo voy a decir con claridad. Hay un grupo de organizaciones políticas que parecen decididas. Primero, a regalarle al oficialismo el control del único poder público legítimo que quedaba en Venezuela, que era el Parlamento. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que hay que ir a votar en diciembre? No.
Yo creo, y aquí lo hemos visto en este programa en más de una ocasión, cuando hemos tenido la suerte de entrevistar a Andrés Caleca y a otros expertos, yo creo que hay suficientes argumentos, suficientes realidades como para impulsar el que la cita electoral de diciembre próximo sea pospuesta por razones técnicas, por razones organizacionales, por razones sanitarias. Hay cualquier cantidad de razones de diverso orden que empujan en la realidad, en los hechos, a que ese evento electoral se produzca no en diciembre, sino en el primer trimestre del próximo año o en el primer cuatrimestre del próximo año. ¿Sí? Pero el tema no es ese, no es un tema de cronograma, no es un tema técnico de cronograma electoral, es un tema político. ¿Cuál es el espacio en el cual se va a dar la lucha por fin para salir de esta desgracia? ¿Cuál es? Vamos a seguir nosotros empeñados en echar cuentos, ¿no? Porque, hermano, si usted no tiene los elementos ni los recursos para salir del régimen por la fuerza, que fue lo que intentaron con el patético desembarco en Choao, con el macutazo, que fue lo que intentaron el 30 de abril, cuando le mintieron al país diciendo que habían tomado la base aérea La Carlota y en realidad tenían un racimo de plátanos al distribuidor Altamira, que fue lo que intentaron el 23 de febrero, haciendo algo tan grave como utilizar la ayuda humanitaria como punta de lanza de una operación de esa naturaleza. Bueno, si ya lo han probado N veces y saben que por ahí no es, ¿no? Y por otro lado han estado diciendo entonces, ok, bueno, vamos a hacerlo por la fuerza, pero con fuerzas prestadas. Entonces empiezan a hablar paja, porque eso no tiene otro nombre, paja. Que si el TIAR, que si el R2P, que si la concertación internacional, la alianza internacional contra el conglomerado criminal y bla, 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 bla. Que si le han puesto precio a las cabezas de los jerarcas del régimen. Y los jerarcas del régimen ahí. ¿Me entiendes? Es decir, vamos a seguir hablando paja, intentando cosas que ya han sido probadas como ineficientes, o sentados a esperar que se produzca algo, que haya una invasión extraterrestre, porque supuestamente solos no podemos. Muy chico. Este país, esta Venezuela, ha logrado cambios muy importantes cuando se ha trabajado para que esos cambios se den. Y no es que nosotros seamos únicos en el mundo. Están pasando cosas por todas partes que nos cachetean, o que mejor dicho, cachetean a la clase política venezolana. 3 nombres les voy a decir, de 3 países. Surinam, Bolivia, Bielorrusia. ¿Qué acaba de pasar en Bielorrusia? Anoche, antenoche, en Bielorrusia hay una dictadura sangrienta que tiene 26 años en el poder. La dictadura del déspota prorruso Lukashenko, un país que además tiene frontera con Rusia, y Putin allí. Bueno, en ese país la oposición ha sido objeto de toda clase de agresiones, de cerco. Brutal, absolutamente brutal. Al líder de la oposición lo destruyeron y la oposición dijo, vamos a participar en las elecciones. Son falsas, no son libres, no son limpias, el árbitro está vendido y los militares y la policía están en manos del régimen. Pero vamos a participar en esas elecciones porque son un mecanismo para movilizar, organizar al pueblo y plantarle cara masivamente al régimen. Bueno, y ahí tienes lo que está pasando en Bielorrusia. ¿Que no ha caído Lukashenko? No, no ha caído Lukashenko. Pero ya Lukashenko no puede decirle al planeta, como lo dijo aquí cuando lo trajo Chávez, como lo dijo aquí cuando lo trajo Maduro, bueno, que él es el jefe de un país que lo acepta de manera consensual porque él es un líder amado por sus ciudadanos. No, ya todos sabemos que el tirano Lukashenko se mantiene por la fuerza en medio de una situación en la que usa el fraude electoral como mecanismo. Usted me dirá, bueno, pero es que yo no quiero un
un tipo de lucha en la cual el tirano se quede. Pero mira lo que pasó en Bolivia. Mira lo que pasó en Bolivia. ¿Había un órgano electoral imparcial? No, estaba en manos de Evo. ¿Y las Fuerzas Armadas? En manos de Evo. ¿Y la policía? En manos de Evo. Es más, hay que decirlo, ¿vale? Evo tenía a su favor incluso el haber realizado una gestión económica positiva. Bolivia estaba mejorando su calidad de vida. Y tenía además, tiene aún, por cierto, el respaldo de un sector importante de la población por la vía de los apoyos de naturaleza étnica, ¿ves? Más allá del tema político. Entonces, bueno, en esas condiciones, e incluso estando dividida la oposición dijo, bueno, vamos. Y pasó lo que pasó, pues. Evo hizo un fraude, además absurdo, porque Evo había ganado esas elecciones, pero quiso ganarlo por un margen superior para no darle chance a la oposición a una segunda vuelta. ¿Ves? Hizo el fraude fue detectado y se reventó Evo Morales. ¿Por qué? Porque la gente no se limitó a decir, ¡ay, hubo fraude! No, la gente agarró el tema del fraude y salió a protestar. Ahí tienes tú el caso de Evo Morales. Van dos, ¿verdad? Primer strike, segundo strike. Tercer strike, Surinam. Porque siempre nos dicen, no, pero es que el caso venezolano es distinto. El caso venezolano es diferente, porque esta es una narcodictadura, es un conglomerado criminal, es que no existe malvado más malo en la galaxia. Entonces, el caso nuestro es distinto. Bueno, voy a ponerles un caso bastante similar. Surinam. El gobernante de Surinam era un militar golpista. ¿Te suena? El gobernante de Surinam estaba enjuiciado y condenado por el asesinato de decenas de opositores, siendo juzgado en un tribunal internacional. El gobernante de Surinam fue juzgado y condenado por narcotráfico. Es decir, ya no es el cuento, pues no es la leyenda inacible que es el cartel de los soles, no. El tipo estaba enjuiciado y condenado por narcotráfico. Bueno, ese sujeto tenía en sus manos todo el poder. Y repito, era un régimen brutal. No estoy diciendo, pues, asesino y narcotraficante, militar golpista. ¿Le suena? Pero vale, se produjeron elecciones en ese país. Y la oposición fue e hizo el trabajo. Y le ganaron. Elecciones parlamentarias, por cierto. Porque ese es un régimen parlamentario. Y lo sacaron del poder. ¿Qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que Venezuela es igualita a Surinam, o que Venezuela es igualita a Bolivia, o que Venezuela es igualita a Bielorrusia. No, vale, cada proceso es distinto. Cada proceso es diferente. Lo que estoy diciendo, ¿no?, es que en vez de estar diciendo mentiras, ¿no?, de que nos van a invadir para liberanos, ¿no?, alguien dijo por allí, no, solos no podemos. El mundo va a venir a ayudarnos y en el momento en que lleguen tenemos que estar en la calle. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. No vale, los venezolanos tenemos cómo y con qué, pero para eso tenemos que trabajar, tenemos que organizarnos y sobre todo tenemos no que estar pendientes de impactar con la simpatía, sino que tenemos que construir empatía. Señores, aquí hay cosas que hay que hacer y que hay que hacer ya, porque tienen que ver con salvar vidas, tienen que ver con un sentido de urgencia que los políticos no tienen y que la gente sí. Porque la gente está literalmente muriendo. Este era un país que venía muriendo de mengua en el contexto de la emergencia humanitaria compleja. Pero ahora, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la posibilidad de morirse de mengua cambió por la posibilidad de muerte súbita. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay cosas que hay que hacer ya. Pero hacerlas pasa por tener un enfoque distinto. Les voy a poner dos ejemplos. Lo que ha llegado en materia de bioseguridad a nuestros hospitales llegó por la vía del acuerdo entre gobierno, oposición, mediado por la OPS, por la Organización Panamericana de la Salud. Que es una ñinguitica, que es un poquitico, que son apenas $20 millones en un contexto que necesita muchísimo más. Sí, todo eso es verdad.
pero repito, lo que ha llegado, llegó por esa vía, no por otra. Lo que ha llegado de verdad, ha llegado por esa vía, no por otra. En cambio, el fulano bono de $100 para los héroes de la salud, nada. Ya han pasado 3 meses de la promesa y nada. Y cada vez que se aclara eso, estamos a punto, ya estamos por resolver eso. Ojo, yo no dudo de la buena intención del gobierno de Guaidó de, en efecto, cancelar esa ayuda y llevarle esos recursos a nuestros médicos y personal de enfermería y paramédicos. Yo no dudo de la buena intención. Solamente digo, hay unos recursos que sí llegaron y otros que no llegaron. ¿Por qué, Dios mío querido de la vida? ¿Por qué? Bueno, los que llegaron porque se pusieron de acuerdo, hermano. Porque Guaidó tiene la posibilidad de acceder a recursos en el exterior, pero quien tiene el control del territorio aquí es Maduro, y si no se ponen de acuerdo, entonces aquellos recursos que están allá no pueden llegar aquí a quien los necesita. Y tiene razón la oposición, tenemos razón nosotros, los ciudadanos, cuando decimos, epa, cuidado, ojo, que esos recursos si llegan aquí los pueden agarrar los corruptos y se los pueden robar también. Por eso tiene sentido el acuerdo que utiliza como mediador y como garante a la Organización Panamericana de la Salud, a la OPS, una instancia internacional independiente que verifique y certifique que las cosas lleguen como tienen que ser. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo, ¿vale? Si un mecanismo similar se hubiera utilizado para el tema del bono Héroes de la Salud, bueno, hace 3 meses hubieran empezado a cobrar ese bono nuestros médicos. Voy más atrás. ¿Ustedes recuerdan cuando desde la sociedad civil planteamos la necesidad de una ley de emergencia de apoyo al sistema eléctrico? Porque había casos específicos donde la vida estaba prácticamente destruida por el tema eléctrico y nuestra Asamblea Nacional engavetó eso, porque decíamos, es que no podemos solucionar la crisis porque eso le quita presión a la dictadura. Bueno, ahí está Maracaibo. Ahí está. Vayan a ver cómo se está viviendo en Maracaibo, para no hablar de otras regiones. Entonces, bueno, ese es el enfoque sobre el cual queremos llamar la atención. Un enfoque que siga buscando, por supuesto, el cambio político, pero que se detenga en la realidad del dolor de la gente hoy, aquí, ahora. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.